sea la honra, la alabanza y la adoración como lo cantamos hace un momento. Señor Jesús, en esta mañana yo quiero rendirme delante de tu presencia, Señor. Quiero acudir, Señor, para que me llenes de tu sabiduría, para que me otorgues de tu entendimiento, Señor, y que seas tú, amado Dios, utilizando a este servidor que no merece tu gracia, Señor, pero que aún así me has llamado, Padre Celestial, y me sigues usando, Señor, para servirte. Gracias, Padre Celestial, porque me has permitido ser útil a tu llamado. Te pido y te suplico, Padre Celestial, que me llene de sabiduría, que me llene de entendimiento. Amado Dios, y que seas tú hablando con tu iglesia en la mañana de hoy. Que seas tú, Padre Celestial, hablando a tu pueblo en la mañana de hoy. Que seamos nosotros, como tu pueblo, Señor, escuchando, atendiendo el llamado, pero sobre todo siendo obedientes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Yo les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro, la carta de Primera de Corintios, capítulo 12. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, del 1 al 13. Pero antes, mientras ustedes buscan, voy a contarles. La iglesia de Corinto era una iglesia bien compleja. ¿Por qué? Ellos eran un puerto y eran uno de los puertos más importantes del mundo antiguo. Era prácticamente la puerta del mar Mediterráneo con Asia Menor, Asia Mayor, el Medio Oriente, el Oriente Cercano. Era casi que el puente de comunicación, la vía más rápida para llegar a estos lugares, para dirigirse a la India o para ir a Mongolia o a los sitios que ahora conocemos que hacen parte de Rusia. Era un punto muy fuerte donde había mucho comercio, y como buen punto de comercio había gente de muchas naciones con muchas culturas e ideologías, y en ese contexto tengamos en cuenta que cada pueblo, cada cultura tenía como unos dioses particulares a quienes adorar, a quienes servir. ¿Ya? Entonces cada quien como que tenía. Entonces, por ejemplo, está Jamundí, y Jamundí tenía un dios particular. Está Cali, Cali tenía un dios particular. Está Yugo, así, funcionaba de esa manera. Y llega Pablo, se establece en ese lugar, empieza a vender sus tiendas de campaña y hablar la palabra del Señor, y la iglesia empezó a crecer, y las personas que pertenecían a esta iglesia no eran solamente judíos, sino que también eran griegos y eran de otras nacionalidades, y empezaron a hacer un caldo y un sancocho extraño en formas de alabanza y de oración, y estaban haciendo unos menjurjes, digo yo, todos extraños, y Pablo se ve en la obligación de escribir esta primera carta a Corinto, recordándoles lo que él les había dicho cuando empezó a evangelizarlos y recomendándoles cuáles eran las acciones a seguir para que no se apartaran de la verdad de Cristo Jesús. ¿Listo? Y uno de los puntos más fuertes que toca Pablo en la carta es la cuestión de los dones. ¿Listo? Y de eso trata este capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, de los versículos 11 al 13, pero voy a hacerlo por partes. ¿Listo? No voy a extender completo. Vamos a leer. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema. Por tanto, nadie puede exclamar Jesús es el Señor sino por medio del Espíritu. Y voy a hacer una pausa. Pablo, a una iglesia que él mismo evangelizó, a una iglesia que él mismo discipuló,
les tiene que enseñar algo que parece obvio, ¿no? Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? Durante la historia de la humanidad hay gente que nació, iglesias que se supone, nacieron como cristianas, pero terminaron completamente torcidos y apartados de la verdad. Ejemplo, los mormones. Los mormones nacieron como un movimiento que parece cristiano, pero resulta que la Biblia no fue suficiente para ellos y tuvo que aparecer otra forma de revelación, que es el libro del Mormón, y en medio de este ejercicio empiezan a decir que el fundador dijo de que todos somos una especie de Dios, entonces que cuando moramos, bueno, desconvirtieron a Cristo en anatema. No es el único, no es suficiente, sino que necesita de más dioses y más creación. Y así pues, podríamos estar mencionando otros muchos movimientos que parecen cristianos, pero que en realidad no lo son. Y Pablo está atacando en particular ese tipo de doctrinas que está empezando a contaminar ya en esa época la iglesia en Corinto. Dice así, el versículo 4 en adelante: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Segundo punto, y luego vamos a meternos un poco más en el tema. Pablo está refiriéndose que no hay una división. Mire, yo les voy a contar algo que tiene que ver con la historia de la evangelización. Resulta de que en una necesidad de llegar a más pueblos por parte de la iglesia tradicional, no vamos a decir el nombre, por parte, históricamente, por su necesidad de llegar a más pueblos, de tener una mayor cobertura, entonces llegaban, observaban el pueblo y empezaron a cambiar las cosas, ¿ya? Entonces, por decirles algo, los griegos tenían unas diosas o unos dioses que eran especiales para la fertilidad, ¿ya? Entonces esos dioses de la fertilidad ellos los asociaban con los sembrados. Entonces, para facilitar que estas personas se convirtieran a esta fe universal, entre comillas, empezaron a cambiarle los nombres a ese Dios por santo tal cosa, por santo tal otro. Entonces había un Dios al cual las doncellas jovencitas se arrodillaban a orar, ¿ya? Y ellos entonces a ese nombre le pusieron San Antonio bendito, ¿ya? ¿Sí me entienden? Empezaron a colocar, bueno, eso que parte de la historia del año 300 hacia acá, resulta de que no era una práctica tan nueva aún para el pueblo griego, sobre todo en Corinto. Recuerden que la creación de la religión por parte del hombre es como una búsqueda de una explicación a aquellas cosas que los hombres no entienden. Entonces, por allá cayó un rayo y se incendió ese bosque. Eso tiene que ser que Zeus anda de mal genio por nadie que escondió ese bosque. Entonces, ¿qué toca hacer de ahora en adelante? Cada que tengamos oportunidad, vamos a ese bosque y quemamos a alguien para que Zeus esté tranquilo. Y nació una forma de adoración. Bueno, pues ese tipo de cosas empezaron a meterse así de forma disimulada en la iglesia, y Pablo le dice: un momento, que ese llamado no es porque usted sea poderoso o un semidios, que esa habilidad que usted tiene para hablar no es porque Dionisio lo tocó y entonces usted ya habla y actúa y se sobreactúa. Dionisio es el dios de la rumba y el teatro, ¿oyeron? Les cuento, según la mitología griega. Bueno, entonces, ojo que no es así. Y entonces empieza Pablo a explicar que dones en la iglesia hay muchos, y que esto es un regalo, y que como cada regalo se tiene que aplicar, que así como hay diversos ministerios, hay diversos dones y hay diversas actividades para poner en práctica esos dones, pero que nunca deben olvidar que es un solo Dios que los otorga, y que ese don, que ese solo Dios que los otorga, es para la bendición de la iglesia. En este caso, la iglesia en particular de Corinto. En un caso general, nosotros, todas
la iglesia que Cristo reconoce, todas las personas que pertenecemos, la defensa de los cuantos dicen amén, que Cristo reconoce como su propia iglesia. Todos esos dones que el Señor nos ha dado es para el servicio de la comunidad. Eso está diciendo. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu todos somos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Bonita la lectura, ¿cierto? Y casi que se explica sola. O sea, si usted lee con detenimiento, se explica sola. Mire, mi hermano, cuando uno estudia la palabra con juicio, cuando uno pide revelación del Señor, y usted lee con atención, la palabra se explica sola. Y cuando utiliza esas metáforas particulares, créame, la palabra termina demostrando usted sola. Pablo nos está hablando de los dones del Espíritu. Nos está diciendo que esos dones son bendiciones especiales. Y se llaman dones porque nos son dados por el Señor. El Señor nos los regaló. Y aunque son dones, se nos permite identificarlos hasta que nosotros, por nuestra fidelidad a Dios, la dignidad y el deseo de aceptarlo, lo pongamos al servicio del Señor. Algunos dones del Espíritu, como lo estamos viendo, están descritos aquí en la Biblia, pero vamos a mirar los que aparecen aquí en Primera de Corintios. Y yo clasifiqué en 3. Yo me tomé el atrevimiento de mirar unos dones, los cuales, por más que yo los revisaba, son los dones del hacer. Y esos dones del hacer tienen que estar al servicio de la iglesia. Hay personas que trabajan, ¿cierto? Esos dones del hacer, mientras leía y estudiaba, llevo bastante rato haciendo eso, me di cuenta de que son considerados como dones de poder, y está el don de milagros, el don de sanidad, pero sobre todo el don de la fe. Cuando nosotros leemos, y les invito a que busquemos en Hebreos 1.1, Hebreos 1.1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren, mis hermanos, la fe. La fe. En Hebreos 11, mirando otro pasaje, en Hebreos 11.1 encontramos una descripción hermosa de lo que es la fe. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque hago yo la lectura también de Primera de Corintios, de Primera de Hebreos, que nos está hablando acerca de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero por todo y a quien por sí mismo hizo el universo. ¿Ustedes saben cómo murieron los apóstoles? ¿Han escuchado, cierto? Hemos leído muchas veces cómo murieron los apóstoles. A Pedro lo crucificaron de cabezas, a Esteban lo mataron a pedradas, y no era que le pegaron una pedrada y como caía desmayado como en las películas, no. Era que el tipo quedaba sepultado. O sea, si la persona no moría por las pedradas, moría aplastado por la cantidad de piedras que quedaba sobre él.
y algunas sí. Pablo dice que sobrevivió 2 veces. No lo dice la Escritura, pero yo creo que el Señor levantó 2 veces entre los muertos a Pablo, porque dice que sobrevivió. No lo dice la Escritura, yo supongo, porque es que si uno lee el relato histórico, no era que, ay, te pegué una pedrada y como las películas le pegan un puño a otro y ya, y quedó. No, no, no era como las películas, era que quedaba tapado en piedras, en un cerro de piedras sobre él. Miren, estas personas, mientras los estaban matando, los apóstoles, ellos se levantaban y volvían y decían, Cristo resucitó. Negá que Cristo resucitó y si no te morís. Y él decía, es que Cristo resucitó. Y morían de esa manera. ¿Usted cree que habrían personas que estarían dispuestos a morir aplastados por algo que saben que es mentira? ¿Usted cree que una persona estaría dispuesta a morir por algo que sabe que es mentira, que se lo inventó ese otro para que el negocio no se nos dañe? ¿Usted cree? Ya, se los pongo como ejemplo. Cuando en el colegio se pierde algo, díganle a los estudiantes. Si eso no aparece, le pongo uno a todo el mundo. Y no falta el profesor, lo cogió fulano. ¿En serio? ¿Usted cree que alguien está dispuesto a sacrificarse por algo que es mentira, por algo que uno atrapa? A eso se refiere Hebreos 1, a la fe en Cristo Jesús. Puede usted hacer lo que quiera, pero en otra época se reveló de una manera. Ahora se reveló por medio de Cristo. Y dice en el versículo 11 que hay tanta fe en ellos que es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta descripción de la fe es hermosa, es preciosa, mejor dicho. La fe espera con seguridad y con confianza, aunque nuestros ojos no vean la salida, aunque nuestros ojos yo todo esté perdido. Lo que nuestros ojos no pueden ver, la fe sí. Y eso es un don. Miren, mis hermanos, ¿cuántas veces hemos pasado por situaciones difíciles? Aquí en la iglesia, enfermedades fatales que pudieron haberse llevado a personas en cuestión de días. Y el Señor los levantó y están saludables. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Aquí en esta congregación. Ese don de los milagros hace parte del llamado que el Señor le hace a la iglesia. Hay una secta, que dicen que no son secta, pero que son secta, que dicen que no, que la etapa de los milagros ya pasó. Esto es una secta. ¿Cómo sabe usted? Más adelante me va a dar cuenta. Va a venir aquí incluido. Miren, mi hermano, el don de poder, el don de milagros, el don de sanidad y el don de la fe nos muestra que nosotros no debemos limitar nuestra concepción de la obra del Señor. De eso se trata. Por eso se llaman dones de poder, y son esos 3 que yo me tomé el atrevimiento de resaltar, de separar. Muy seguramente si miramos en otro lado vamos a encontrar otros dones que se parecen a esos, pero dentro de lo que está diciendo Pablo lo dice porque había personas que en cuanto a milagros o en cuanto a sanidades estaban dándole la gloria y la honra a otros dioses que se parecían más a lo que hacían. Entonces, si se produjo tierra, entonces si fulanita se enamoró, eso fue tal Dios. Si fulanito pudo tener hijos, entonces eso es tal diosa de la fertilidad, de la maternidad, que después terminó convertido, ya ustedes saben en qué figura. Mis hermanos, en la iglesia debemos tener entendimiento de ese tipo de dones, de ese tipo de llamados, para no dejarnos engañar. Miren, mis hermanos, a veces nosotros caemos en el error de pensar que la fe es creer que vamos a recibir un milagro, y sí, pero eso es una visión limitada de lo que verdaderamente es la fe. La fe va mucho más allá. La fe va mucho más allá de creer o esperar recibir un milagro. Cuando nosotros decimos así, nosotros estamos limitando, y si nosotros limitamos nuestra idea de la fe a la seguridad de obtener lo que deseamos o lo que estamos necesitando, nos estamos perdiendo de una vida rica en la variedad y en la realidad de lo que es la fe. Es mejor tomar en cuenta las muchas maneras y analogías que la Biblia usa para hablar de la fe,
y así nosotros ser edificados. Cuando no lo hacemos, tarde o temprano va a llegar una desilusión. Entonces hay personas que piensan que tener fe es creer, voy a conseguir plata, voy a conseguir plata, voy a conseguir plata, no consigue plata, es porque Dios no me ama, yo mejor me separo, yo a la iglesia no vuelvo. Y terminan apostando de Dios. O se la pasan pique aquí, pique allá, pique aquí, pique allá, y a la hora de la verdad no tienen un crecimiento espiritual. Y para que la iglesia reconozca los dones, los miembros de la iglesia, los que componemos el cuerpo de Cristo, por eso lo habla, tenemos que prepararnos para tener ese crecimiento espiritual que desea de nosotros. Amén. Así que mi hermano, tengamos fe, pero no limitemos la fe a creer que vamos a recibir algo. Tengamos la fe de saber que aún en medio del dolor y del sufrimiento nosotros estamos con Cristo. Amén. Estaban presentando, ustedes se dieron cuenta de una corriente de avivamiento que hubo en una capilla de una universidad en Estados Unidos. Estuvieron como 15 días seguidos en un culto sin parar. Sí, la gente se iba y volvía, pero según las personas que estuvieron allá, eso fueron, el número de personas dentro de la iglesia nunca bajó de 150. Y en el momento más impresionante, tuvieron que alquilar equipos, conectarlos en la parte de afuera y alrededor de la iglesia. Decían que mal contado, había unas 700, de 700 a 800 jóvenes de distintas universidades que llegaron a ese lugar a vivir ese proceso de avivamiento. El pastor de jóvenes, el capellán de esa universidad, cuando termina la jornada, la gente volvió a sus lugares y a su cotidianidad, afirma que una joven al frente de la iglesia empezó a gritarle que qué necesidad había de hacerse cristiano si él mismo en una de sus predicaciones había dicho que el cristiano también sufre, el cristiano también llora, que entonces que qué sentido tenía creer en Cristo. En medio del avivamiento, el diablo no actuó, pero esperó que todo como que se calmara para mandar a esa persona a criticar un proceso que hizo el Señor. ¿Usted sabe qué hizo el demonio en el desierto con Jesucristo después del bautizo? ¿Sí sabe? ¿Y usted sabe con quién le respondió el Señor? Le respondió con palabras. Ese pastor cuenta que leyó este versículo. Y cuando lo explicaba, él decía, es que la diferencia está en mi sufrimiento con Cristo y en tu sufrimiento sin Cristo. En mi sufrimiento con Cristo, yo estoy seguro que aunque me duela, que aunque sepa que va a ser difícil levantarme, yo siempre voy a tener al lado a Dios que me respalda, que me levanta, que me sustenta. En cambio, en tu dolor sin Cristo, decía el predicador, tú tienes la desventaja de no tener un brazo divino en quien apoyarte. Nosotros creemos en un Dios poderoso. Ahora sí, ese es el ejemplo de la fe. Ese es el ejemplo de la fe. No solamente la oración de los obreros, dame, poséeme, no. Esa la oración de los obreros no sirve en la iglesia, no sirve. Nuestra fe está cimentada en el saber que en Cristo estamos, sea que nos vaya bien, sea que nos vaya mal, pero estamos tranquilos en Cristo. Amén. Allí está la primera clasificación. Ahora vienen otros dones que se mencionan aquí, que son los dones de interpretación, dones importantísimos dentro de la iglesia. ¿Y cuáles son esos dones para la interpretación? El don de lenguas. Amén. El don de la interpretación de lenguas. Y una todavía importante, el don de la profecía y la interpretación de la profecía. No estoy hablando de profetas, estoy hablando de don. Si los profetas todavía existieran, entonces estaremos diciendo que la Biblia necesita más escritura. El Señor habla y se expresa por medio de la escritura. Entonces vamos a ver, miren, si nosotros miramos en Jeremías, capítulo 23,
Jeremías 23, llegué para el 32, casito, pero ese no es. Jeremías 23. Vamos a estar leyendo Jeremías 23, de los versículos 5 al 10, y dice: He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicios y justicias en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, y la carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. Miren, hermanos, respecto de los dones de interpretación, los dones de lengua, los dones de la interpretación de la profecía. Algunas personas en su momento pensaron de que se refería a que se iba a levantar durante la época del exilio, de la cual está hablando Jeremías, otro Moisés, y que ese Moisés iba a llevarlos hasta la nueva tierra. De hecho, el pueblo estaba cayendo por Nehemías, estaba cayendo en suponer que era Nehemías esa nueva figura de Moisés que llegaba, levantaba los muros. Ellos estaban pensando que era así, pero el mismo Nehemías tiene que aclararles de que él no está haciendo nada de eso, y aclaran y entienden que ese es una profecía que habla, la primera parte que leímos hasta el versículo 8, que habla es de Jesús, del Mesías. Ahora, el versículo 9, el versículo 10 está hablando de un hecho de desobediencia y de un estado al que han llegado algunos profetas que en la época de Jeremías, por quedar bien con el rey, no hablaron lo que el Señor había mandado, continuaron en la desobediencia, y por eso al final Babilonia termina llevándose el reino del norte. Amén. Aquí en ese contexto estamos hablando. Miren, mis hermanos, cuando a la iglesia no se aplica bien el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, o el don de interpretación de profecías, nosotros como iglesia estamos cayendo en el mismo peligro de terminar desviados a algo que nada tiene que ver. Vamos a hacer un corto análisis de qué pasó en la Torre de Babel. ¿Ustedes saben qué pasó en la Torre de Babel? La humanidad se llenó de orgullo y dice que construyeron una torre, que esa torre llegó tan alto que lo que ellos querían era alcanzar al Señor. Y dice que el Señor vio esto y dijo que los hombres ya se creían dioses, y decidió confundir sus lenguas. Ellos no pudieron hablar, no pudieron comunicarse, y la construcción de la torre paró y la torre cayó, ¿cierto? Uno pensaría, no, Dios le dio susto, pero no. Ellos estaban de acuerdo, se estaban poniendo de acuerdo para ir en contra de Dios, y se estaban haciendo a ellos mismos dioses. Se estaban haciendo a ellos mismos dioses basados en sus propias capacidades, y una de esas capacidades era ¿cuál? La capacidad de todos hablar un mismo idioma, ¿cierto que sí? Pero ¿qué termina haciendo el Señor? Confunde las lenguas y ellos son divididos y esparcidos. Ahora damos un salto histórico larguísimo y ¡pum!, llegamos a ellos, a la Pentecostés. ¿Qué dice la palabra? ¿Quiénes estaban reunidos? Dice que
todos llegaron y se reunieron cerca de Jerusalén y que habían hebreos de muchas partes del mundo, ¿cierto? Pero que los apóstoles empezaron a predicar y que a medida que predicaban, cada uno de estos hombres escucharon hablar a estas personas en su propio idioma. Y algunos pensaban, ¿será que está borracho usted, no? ¿Y qué está pasando aquí? En la Torre de Babel cambiaron el idioma para dividirlos. En Pentecostés les volvieron a que todos entendieran lo que se estaba hablando, pero para que volvieran a unirse. Para eso es el don de lenguas en la iglesia. Para eso se necesita la interpretación de don de lenguas en la iglesia, para que nos unamos, ¿listo? Pero volvamos al don de profecías. Cuando nosotros pensamos en profetas, nosotros pensamos en el tipo así que está todo vestido de blanco, con una barba así medio hippie, el tipero. Mentira, no necesariamente presenta así de verdad como saco y corbata. Pensamos en alguien que está hablando fuerte, que está presidiendo una iglesia, liderando un grupo, y pensamos en grandes hombres de la escritura, enseñando la palabra de Dios. Pero todos los profetas tienen que ser maestros. Sin embargo, también hay profetas y maestros falsos que no enseñan la verdad. ¿Cuál era la labor del profeta? ¿Cuál era la labor del profeta? Jeremías lo dice, que lo llamó el Señor para que proclamara todo aquello que el Señor le decía. Entonces, ¿cuál es la labor del profeta en la iglesia? No leer el futuro, es proclamar el mensaje del Señor. El don profético le pertenece a la iglesia. ¿Qué debemos hacer nosotros siendo obedientes? Es predicar la palabra en todo momento, en todo instante y en cada criatura. Un profeta enseña la verdad e interpreta la palabra de Dios. Llama a los que no son justos al arrepentimiento y reciben revelaciones y la dirección del Señor para nuestro beneficio. Mejor dicho, lo que hacía Juan el Bautista. Por eso a Juan el Bautista, según los expertos, se le considera el último gran profeta. Por eso a Juan el Bautista se le considera el último gran profeta. Miren, no es que el profeta pueda ver el futuro, predecirlo o mirar los acontecimientos antes del fin del mundo para ponerlo sobre aviso. No. El profeta es un hombre o una mujer que sabe leer la sociedad. Es un hombre o una mujer observador y observadora, y que basado en la palabra de Dios puede hablarnos y decirnos: ese comportamiento tuyo va a terminar en destrucción. Pero porque interpreta el comportamiento, y en ese sentido no está diciendo ya no hay nada que hacer, apaga y vamos, cierra esto aquí, sino que lo que invita generalmente es al arrepentimiento de pecado. Esa es la labor del profeta. Recuerden, mis hermanos, que por allí hay muchos lobos vestidos con piel de oveja queriendo engañar al pueblo de Dios, y la única manera en la que el pueblo no se deja engañar es cuando llegamos a este tercer don, este tercer grupo de dones. Y yo lo denominé los dones que revelan algo, que enseñan algo. Y allí está, por ejemplo, el don de ciencia. El don de ciencia es, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el que recibe Salomón. ¿Listo? Es el otro don que aparece en Primera de Corintios 12 es el don, y lo menciona tal cual, el don del discernimiento de espíritu, bien importante para la iglesia. Ese del don de discernimiento de espíritu es bien importante para la iglesia y es uno por el cual más deberíamos estar orando. Y el otro don sería el don de sabiduría. Esos tres dones son muy importantes. Y yo me atrevo a decir que casi que el don de sabiduría casi que une a los dos anteriores. Vamos a leer Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4, del 1 al 4. Amén. Primera de Juan 4, del 1 al 4 dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida.
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Perdón, sí, 4, estaba leyendo la 1. Gracias. Primera de Juan 4, del 1 al 4. Gracias por corregir. Dice: amados, miren lo que dice: no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Cuando se trata del don del discernimiento de espíritu, cada creyente nacido de nuevo debe tener una cierta medida de discernimiento que aumenta a medida que el creyente madura espiritualmente. Un creyente que madura espiritualmente, que madura en Cristo, es capaz de discernir tanto el bien como el mal. Un creyente maduro espiritualmente, un creyente maduro con el don de ciencia, puede decir: pastor, qué pena, porque tenés este nombre, lo que dijiste no tiene nada que ver con la fe. No tiene nada que ver con la fe. Hace un tiempo estaba yo en un lugar y alguien empezó a predicar que Dios hace excepción de personas. Yo me rasqué la barba, no tengo, pero me la rasqué. ¿Cómo así que Dios hace excepción de personas? Dentro del auditorio que estaban escuchando esta exposición, había unos 4 o 5 pastores, entre ellos una mujer, una pastora. Y solamente ella se levantó y explicó algo que a mí no se me ha borrado de la mente. Ella dijo: qué pena, caballero, Dios no hace excepción de personas. Si el hombre peca, si el hombre actúa contra Dios, lo que dice la palabra es que el Señor no va a estar con ese hombre. Pero no es el Señor que hizo excepción de personas, sino que su pecado aleja la presencia del Espíritu Santo y por ende aleja a Dios. Este hombre se mantuvo. Dios hace excepción de personas. Esta mujer cogió su Biblia, la cerró y se salió del recinto. Yo le di gracias a Dios por lo que esa mujer habló, porque yo tenía la misma intención, solamente que mi temor de hablar yo también me paré y me salí. Y hermano, eso es el don del discernimiento, el don de ciencia. Cuando llegan a meterte un engaño rarísimo respecto de la fe. Nada más en estos días, yo no sé quién me compartió por WhatsApp un video de una señora que decía que había en un sueño había hablado con un hermano de la iglesia que había muerto no sé cuántos años atrás, y que el hermano le decía que él estaba en el infierno y que por favor le dijeran a los hermanos que diezmaran más, porque él estaba en el infierno, porque aunque él había servido, porque aunque él había ayudado, por no haber diezmado, había ido al infierno. Hermanos, ninguno en esa iglesia como que ha leído la Biblia, porque si leen la historia de Lázaro el rico, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Los que están en el infierno no pueden hablar con nosotros. No hay manera, para eso están los vivos que tenemos que hablar y predicar. Y hay gente que cae en esos cuentos. Y lo tenaz que la persona que me lo mandó en el sentido: pastor, ¿qué hacemos con esto? Y yo le respondí: leíste tal versículo de tal parte. Al rato me respondió: y pastor, qué vergüenza con usted. Yo: tranquila, ¿en qué paso estamos? Esa persona ya no vuelve a caer en esa trampa. Mi hermano, es ese tipo de situación que tenemos que evitar. Por eso Pablo se está refiriendo también a aquellos que vienen con cuentos raros a querer contaminar la predicación de la palabra. La iglesia necesita discernimiento de espíritu ahora más que
nunca. El discernimiento de ciencia y el discernimiento de espíritu le permitió a Martín Lutero identificar que estaban robando a la gente, cobrando indulgencias. Pues qué pena, la forma en la que están actuando algunas iglesias no es más que cobrar indulgencias. Y hay gente que está cayendo en ese cuento 500 años después de que ya se demostró de que eso no es así. Los creyentes maduros, el creyente maduro debe estar empoderado por el Espíritu Santo de Dios a través de la Escritura. La Escritura es la revelación para distinguir entre el bien y el mal, y más allá de eso. El creyente maduro también puede distinguir entre lo que es bueno y aún entre lo que es mucho mejor. Mejor dicho, cualquier creyente, cualquier hombre o mujer que se precie de haber nacido de nuevo, elige centrarse en la palabra de Dios y en el discernimiento espiritual, en el estudio de la palabra en comunidad. Allí tenemos que centrarnos. Si no se predica la palabra, mi hermano, entonces usted tiene que levantarse y decir, mi hermano, lo siento, por allí no es. La palabra del Señor es la que tiene que ser predicada. No el traje del pastor, muy bonito, por cierto, me lo regalaron, no solamente es lo que venimos a mostrarnos el traje del pastor, es la Biblia. La Biblia es lo más visible que tiene que haber en toda iglesia, porque es la forma en la que el Señor se está revelando. Por eso el canon bíblico se cerró, por eso no aparecen más libros. Por eso el mismo Señor dice, todo al punto o coma que se añade o se retire es anatema, porque el canon bíblico ya quedó cerrado. Aquí está la revelación completa. Si no se predica esto, haga lo que hizo esta mujer: cierre su Biblia, haga sentir su voz de protesta y salga de ahí y enseñe la verdadera palabra. ¿Sabe que cuando yo le pregunté a este señor, caballero, disculpe, lo que pasa es que usted dijo eso y yo estoy de acuerdo con la pastora, no diré el nombre, fulana de tal, y yo estoy de acuerdo con la pastora, y ese señor me regañó y me gritó feísimo y me dijo, póngase a estudiar en lo que dice y no se meta en lo que no le importa. Cualquiera hubiera podido tomar eso como ofensa. ¿Sabe qué tomé la decisión yo? Me lo voy a tomar como consejo y entré a estudiar. Estudie la palabra del Señor, mi hermano. Usted se puede decepcionar por un libro cualquiera porque a usted no le gustó cómo terminó el libro. Usted puede decepcionarse con un libro porque lo trae como muy vulgar y sucios. Usted puede decepcionarse de una película, pero leer la Biblia usted nunca termina decepcionado. Nunca. Estudiemos la palabra. Lastimosamente, hay algunos creyentes que tienen el don espiritual del discernimiento. Sin embargo, mejor dicho, tienen la capacidad dada por Dios para distinguir entre la verdad y la palabra y las doctrinas engañosas que propagan el demonio. Te digo lastimosamente porque hay unos que, aunque tienen ese don, el Señor como que les amarraron la lengua y no se levantan ni denuncian. Mis hermanos, tenemos que levantarnos y decir, me encanta ese machismo que utilizan algunas personas: la mujer tiene que someterse al hombre porque el hombre es cabeza. Y la verdad es que lo que dice la palabra es que el hombre es la cabeza de la familia, pero lo que dice es someteros unos a otros. No es yo soy superior a vos, no, es nos reunimos, dialogamos y decidimos. Ay no, pero nos encanta un pedacito, eso sí no lo denunciamos. Honrarás a padre y madre, pero nos cerramos cuando no haga que su hijo entre en ira para que usted no vaya a ser de piedra de tropiezo. Ese pedacito lo cerramos como padres y allá no miramos. No, mi hermano. La palabra tiene una razón de ser, tiene un significado y nosotros tenemos que estar apegados a él. Hechos 17, 11 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron su palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Vio lo que acabamos de leer? ¿Vio lo que acabamos de leer? Apúntale el versículo. Hechos 17, del 10 al 11. Del 10 al 12. Vamos a leerlo del 10 al 12 nuevamente. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escuchen, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Qué hay que hacer entonces con la predicación del pastor Alejandro? Coger la palabra a ver si es cierto, estudiarla, escudriñarla. Mi hermano, hágale, eso es misión. No, que lo haga él, porque como él es teólogo, no, ¿quién le dijo? ¿Usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador? Uy, ya me asustaron, ¿en serio? ¿Cuántos de los presentes ya aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador? Pues si no, no van a hacer oración, no hay problema. Les vamos a volver a hacerla por si acaso. O sea, que porque es que este teólogo, no, mi hermano, eso nos toca a todos, Pastor, si yo leo muy despacio, no leas, hermano, usted coge el celular y si lo programa, si usted le descargó la Biblia y lo programa, ahí aparece la Biblia leyéndolo solo. Y si usted le coloca una vaina en forma de círculo, se lee y se repite varias veces el versículo. Pero la palabra del Señor hay que leerla, la palabra del Señor hay que escudriñarla. ¿Para qué? Para comprobar de que no le están metiendo los dedos a la boca. Amén. Amén. Miren, mi hermano, algunas personas en el cuerpo de Cristo han recibido la capacidad especial para detectar las falsas doctrinas. Dígame, porque al final ya lo han, que han plagiado, que han contaminado la iglesia desde el primer siglo. Han contaminado la iglesia desde el primer siglo, hermano. Desde que llegó Jesús empezaron a colocarle piedras, y en el momento en el que empieza la iglesia primitiva a crecer con la presencia del Espíritu Santo, empezó gente a querer meter cosas. Por eso Pablo se la pasa durante tanto tiempo, y sobre todo a la iglesia de Corintios, diciéndole: ojo, no se dejen engañar, ojo, los dones los da el Señor, ojo, los dones no los dieron otros dioses, ojo, ese don que usted tiene no quiere decir que Apolo lo tocó y que por eso usted tiene ese poder. No. Pablo está escribiendo esa carta, ese capítulo 12 de Primera de Corintios, para aclarar que todo viene de Dios. Entonces, si todos esos dones vienen de Dios, ¿a dónde más recurrimos para entender los dones sino a la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 2:15. Me robaron a Timoteo, Segunda de Timoteo. Si alguien lo tiene, hágale que me llevaron a Timoteo esta vez. Yo no puedo creer que Timoteo se me haya castigado tan rápido. Y estaba lleno de cosas. Usar bien la palabra, presentarnos delante de Dios como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos, y utilizando la palabra como debe ser. Esa debería ser la insignia nuestra. Eso debería ser, es más, deberíamos hacer unas camisetas, en serio, deberíamos unas camisetas, cada que tengamos la oportunidad de salir, ponerlas en el pecho. Somos llamados a ser obreros aprobados, utilizando la palabra como debe ser, no para engañar, no para robar, no, para sacar a la gente de la verdad de Cristo Jesús. No, mi hermano. Mire, el discernimiento de espíritu no implica revelaciones extrabíblicas, misteriosas, ni tampoco una voz por allá de ultratumba que te habla en este tono, no. Más bien nosotros tenemos que aprender por medio del don de Dios, por medio del Espíritu Santo, aprender a discernir
espiritualmente, eso que está familiarizado con la palabra de Dios, para que nosotros reconozcamos y llevamos a otros a reconocer lo que es contrario a la palabra de Dios. Miren, las personas que no tienen este don no reciben mensajes esenciales de Dios, simplemente usan la palabra de Dios para engañar. Pero nosotros, el llamado es a probar los espíritus para ver cuáles están alineados con la palabra de Dios y cuáles están en contravía de la palabra de Dios. Los que disciernen espiritualmente son diligentes y usan bien la palabra de Dios. Amén. Así que, hermano, ya saben que usted tenga una Biblia chiquita, viajera, como le digo yo, que me compré hace poco, que me encanta. Me di cuenta de que soy senador porque no puedo leerlo en gafas, pero no le hace, mi Biblia me encanta, porque es la que cargo para arriba y para abajo. O si usted tiene una Biblia así grande como esta, que me encanta más todavía, porque tiene la letra más grande, esta me puedo quitar las gafas y sigo leyendo. Independientemente de qué versión, mi hermano, pero estudie la palabra, búsquela y asegúrese que esos tres dones de los que hablamos en la mañana de hoy, esos tres grupos de dones, perdón, el don del hacer, el don de interpretar y el don de revelar, los dones que se revela, que enseña, que estén dentro de la iglesia. Hermano, yo no sé si usted ya identificó cuál de esos dones tiene usted, pero déjeme decirle que el Señor tiene muchos dones y desea concederlo a la iglesia, pero nosotros debemos prepararnos para recibirlos. Si nosotros nos preparamos, si lo hacemos, esos dones nos van a ser dados, y esos dones que el Señor tiene preparados para que nosotros recibamos, mis hermanos, los tenemos que anhelar. Miren, no son pocos los hombres o mujeres que gozan de estos dones aquí, en esta congregación. Yo lo he notado, yo lo he vivido. No son pocos, pero no a todos les es dado los mismos dones. A algunos les es dado un don, un llamado, y a otros dones y otros llamados. Pero lo que sí está claro, según lo dice la palabra, esos dones están y existen para la bendición de la iglesia. Nuestra responsabilidad es descubrir cuáles dones el Señor te ha dado y vivir dignamente y en obediencia, no al pastor, sino al Señor, para usarlos. A veces llegan y se me acercan y dicen, ya usted tiene el don para tal cosas, y apártese, y sí, eso está bien, pero un ejemplo es un misionero. Un misionero que fue llamado a un país extranjero. Puede que se le dé el don para entender una lengua, un idioma. A un maestro se le puede decir que busque, o se le ha dado el don de enseñar, pero se le pide que prepare a las personas para enseñar. Pero ¿sabe una cosa? El mejor lugar para poner eso en práctica es en la familia. Los niños tienen, escuchen bien, los niños tienen que recibir ayuda de los papás, de los tíos, de los abuelos, el cristiano que esté por ahí cerquita, de los primos. Tienen que recibir ayuda para ubicar los dones espirituales y que los puedan desarrollar. Esa es una necesidad que tenemos como iglesia, una obligación que tenemos que cumplir. Amén. Pero le voy a pedir un favor, pongámonos de pie. Pongámonos de pie para que seamos ministrados en esta mañana por el Señor. Para que busquemos ese don que el Señor nos ha dado y para que hagamos compromiso de poner ese don que el Señor nos otorgó en práctica dentro de nuestras casas, dentro de la iglesia, dentro de nuestros trabajos. No para que nos vean y digan, ay, tan bonito que habla el hermano, tan bonito que habla la hermana, sino para que vean y nos digan, definitivamente en esa persona está el Espíritu de Dios, amadísimo Rey y Padre Celestial. Señor Jesús, en esta mañana levantamos nuestras manos delante de tu presencia, Señor, para alabarte, para honrarte, para glorificarte, amado Dios, para declarar, Señor, que somos tu pueblo, que somos tu iglesia, y siendo muchos, Padre Celestial, tenemos distintos dones, Señor, distintas formas de llevarlos a cabo, Señor. Aquellos que tengan, Padre Celestial, el don de evangelismo, Padre Celestial, revélate a ellos y llévalos al rincón, Padre Celestial, al lugar donde tú necesitas para que pongan esto en práctica. Aquellos
que tienen el don de liderar, de mover masas, Padre Celestial, Señor, muévelos con poder, amado Dios, y ponlos en el sitio donde tú los necesites, Padre Celestial, para que tu obra crezca, para que tú seas glorificado, amado Dios. Aquellos que tienen el don, Señor, de cuidar niños, de hablarles, Padre Celestial, de formarles, Padre Celestial, que entendamos nuestro llamado, Padre Celestial, y lo pongamos en práctica, Señor. Aquellos que son maestros, aquellos que tienen el don del discernimiento, Señor, el don del discernimiento de espíritu, Señor. Muévenos con poder, Padre Celestial, para que la iglesia no sea engañada, amado Dios, para que la iglesia no sea trastornada, Padre Celestial, por la mano del enemigo que quiere contaminar esa agua dulce y pura, Padre Celestial, que nos diste tú de beber, Señor. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos, Padre Celestial. Permite, Padre Celestial, que identifiquen su don, que te sirvan, que te honren, que te glorifiquen, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y denle un aplauso a Cristo Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. El Señor continúe bendiciendo, mi hermano y mi hermana. Bueno, mis hermanos, ahorita les cuento que nos llegó el pastel. Venga acá, venga para acá. La ofrenda, ya venía a orar por la ofrenda. Siempre. Bueno, vamos a orar entonces, hermanos. Les invito para que nos ubiquemos, para que oremos, le demos gracias a Dios por la mañana.